Palabra de Dios o símbolo político. ¿Cargamos la Biblia solo en nuestras manos o también en el corazón? Bueno, la afición de esgrimir la Biblia como símbolo ha sido práctica común de la clase política por varios siglos. Conversamos sobre eso hoy, entre amigos. Te encuentras en una conversación que regularmente tenemos entre amigos, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, considerando algunas de las noticias de estos días, tratando de verlas desde la perspectiva de la fe cristiana. Y bueno, la noticia en los Estados Unidos que ha trascendido a nivel global y de la que hemos visto incluso eco en otros países, manifestaciones que se producen en protesta por el maltrato que se le da a la población de raza negra en Estados Unidos. En el último caso, la muerte de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, cuando un policía por más de 10 minutos pone su rodilla en el cuello de este señor y lo vemos morir delante de una cámara pidiendo que lo dejaran respirar. Eso ha creado, como sabemos, reacciones a nivel social, manifestaciones multitudinarias, en algunos casos disturbios y situaciones de violencia. Y bueno, aunque han sido detenidos los otros 3 policías involucrados en el caso de George Floyd, parece que los ánimos no se han calmado del todo en los Estados Unidos. Bueno, no se han calmado fundamentalmente por lo que dijo ayer el expresidente Obama en una conferencia que se retransmitió en muchos canales de la televisión, en donde él apuntó a 2 o 3 cosas que van más allá de una reforma en los sistemas policiales, sino que también habló de que hay demandas civiles de la población negra en el sentido de tener mejor acceso a cuestiones de vida que involucran la vivienda, el trabajo, el trato, en fin, hay muchas cosas que han sido dejadas de lado en el sistema de vida norteamericano. Entonces, que no se vea a la población negra como enemiga, sino que se le vea como una población que está tan necesitada como el resto y que necesita también tener acceso a muchas cosas que le son negadas. Y muchos en estos días, Guillermo y Elsa, se están cuestionando el liderazgo a nivel federal. Ahora se añade esta crisis social de manifestaciones en contra del racismo institucionalizado por 400 años en los Estados Unidos y una voz muy prominente a nivel político, el que fuera secretario de Defensa en su tiempo, el general Jim Mattis, que acusó al presidente norteamericano Trump de ser un agente divisorio, algo de lo que hicieron eco varios medios informativos en los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, CNN, que añadió declaraciones del general Mattis en el sentido de que no hay un liderazgo maduro y que el liderazgo del presidente Trump incluso es una amenaza a la democracia norteamericana. Yo diría que el titular breve, pero más directo de este general Mattis es: estamos siendo testigos de la consecuencia de 3 años sin un liderazgo maduro. Y eso realmente es una afirmación bastante fuerte. Me parece muy atinado, Guillermo, lo que dices. Es una persona tan respetada por ambos partidos políticos, una carrera prácticamente intachable, representando a los Estados Unidos a nivel global. Y sin embargo, para que este gran personaje de la política de los Estados Unidos rompa su silencio, digamos, rompa ese respeto que se le tiene a la silla presidencial en los Estados Unidos y haga declaraciones tan abiertas acerca del presidente Donald Trump, de que es un hombre que está dividiendo a los Estados Unidos en vez de hacer todo lo que tradicionalmente han tratado de hacer los presidentes anteriores, de tratar de unir al país. Es algo que está haciendo reflexionar a los medios de comunicación y está sonando como un eco de lo que se está viendo ya en las calles y sin embargo está viniendo ahora de una plataforma, digamos, establecida, ¿no?, en la persona de Jim Mattis. Él agregó algo que todavía es más fuerte que lo anterior cuando dice Mattis, el eslogan nazi fue destrozarnos para dividir y conquistar. Nuestra respuesta en Norteamérica fue: en la unión está la fuerza, la unión nos hace más fuertes. Y entonces él dice que se está erosionando, se está debilitando la idea de una democracia que basa su fuerza en la unidad de todos los que participan en un país,
en lugar de una división. Una de las cuestiones que disparó una oleada de críticas en distintos sectores de la sociedad norteamericana fue la irrupción del presidente Donald Trump de las protestas pacíficas que se tenían delante de la Casa Blanca. Y el presidente decide entonces caminar. El servicio secreto lo acompaña y la policía tiene que expulsar a los manifestantes para abrir paso al presidente con el objetivo de que el presidente llegue a una iglesia episcopal cercana y tenga la oportunidad de hacerse una fotografía con la Biblia en la mano. Eso ha despertado un sinnúmero de críticas como un acto de provocación ante una protesta pacífica y una protesta que pudiera ser legítima, que descalifica y descarta y lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Bueno, la pastora a cargo de esa iglesia dijo que a la pregunta de un reportero si el presidente visitaba esa iglesia frecuentemente, dijo: no, aquí no ha venido nunca y la única vez que lo vimos fue para la inauguración. Es decir, no es una persona, el presidente, que tenga mucha afinidad o mucho interés en el contenido de la Biblia como para mostrarla, y tampoco es una persona que frecuente una iglesia. A las horas siguientes, días siguientes, se mostró frente a la catedral, a una catedral o una iglesia católica que tiene la estatua de Juan Pablo II. El sacerdote encargado de esa iglesia dijo que le parecía una afrenta que se utilizara la iglesia, que se utilizara la Biblia, cuando realmente lo que debería importar es el contenido de ella en el corazón de la persona. Este acto, esta decisión del presidente Donald Trump de irse a parar enfrente de la iglesia con la Biblia en la mano, pareció ser simbólicamente un acto donde está poniéndose en contra de los manifestantes, en contra de las personas que estaban protestando por la muerte de George Floyd. Eso de usar gases lacrimógenos frente a personas que estaban protestando pacíficamente para poder lograr una foto, parecía contrario a lo que estaba tratando de comunicar. Me llama mucho la atención una declaración oficial que dio a conocer la Sociedad Bíblica Norteamericana. Ellos en un comunicado dicen que en esta época de miedo pandémico y aislamiento social, en esta época de injusticia racial y violencia sin sentido, en esta época de incertidumbre económica y dolor generacional, debemos tener cuidado de no usar la Biblia como un símbolo político o un elemento más en un ruidoso ciclo de noticias. Gerson, yo creo que nos podemos remontar a la historia, inclusive en tu país. Estoy pensando en los tiempos de la Inquisición, ¿no? O sea, en diferentes países, en diferentes circunstancias, durante la larga historia que tenemos los cristianos sobre la faz de la tierra, se ha utilizado la Biblia para medios prácticamente diabólicos y debemos de tener mucho cuidado de que sí es cierto, como dice la Sociedad Bíblica Americana, de que la Biblia es mucho más que un símbolo. También debemos, pienso yo, humildemente debemos de ejercer nuestra voz para decir cuando la Biblia se está utilizando de manera errónea. Bueno, usted está planteando acá una cuestión que es realmente discutible en todos los ámbitos, en el sentido de que nos hemos posesionado de la Biblia como objeto. Y sin embargo, la práctica, la ética, el comportamiento en su casa, con su hijo, su esposa, en el trabajo, a veces no tiene absolutamente nada que ver con las implicaciones éticas que se derivan de la Biblia. Entonces nos ponemos en un problema crítico todos, porque en realidad la esencia de la Biblia no es el contenido en sí de párrafos y párrafos, y sin embargo el quehacer diario no tiene nada que ver con el aconsejamiento que la Biblia tiene para los creyentes. Es decir, aquí hay un divorcio muy grande que afecta también a los cristianos en cuanto a portar el libro y a ser portadores de las enseñanzas del libro. Y nos hace vulnerables también, creo yo, Gerson, esa falta de discernimiento que tenemos. Recordemos que también la Biblia nos dice que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y creo que hemos tomado más el énfasis de ser mansos como palomas en cuestiones de política muchas veces, porque creo ya que por varias décadas en los Estados Unidos particularmente, la Iglesia Evangélica Norteamericana se ha dado de la mano con el Partido Republicano, que ya no es lo que fue
hace ya más de 40 años. ¿No será también, Elsa y Guillermo, que de alguna manera ha habido una transferencia del depósito de nuestra confianza, del depósito de nuestra fe? Es decir, aquí el cristianismo, desde sus orígenes, se presenta como una fe transformativa. Siempre hemos entendido esta tensión con esa realidad de fe y nuestra confianza depositada absolutamente en Dios a través de Jesucristo, con la realidad de un mundo que no conoce a Dios, con la realidad de un mundo que no es como Dios quiere que sea. Pero me da la impresión, y quizás estoy equivocado, pero me da la impresión que parte de todo esto que estamos discutiendo en el día de hoy es una transferencia de la confianza, de la fe, donde antes las depositábamos en Dios exclusivamente, en medio de las peores circunstancias, en medio de las tiranías más grandes, en medio de los déspotas más grandes, en medio de los peores sistemas políticos. Y ahora hemos transferido esa confianza a un carácter mesiánico de ciertos líderes políticos. Sí, me atrevería a decir que esas personas que dices tú de fe no ven una incongruencia en su manera de vivir y en su manera de pensar, de ver a este líder humano terrenal que está suplantando a Jesucristo o a Dios Padre en sus vidas. Yo creo que lo ven como algo que está congeniando, que va de acuerdo a la voluntad de Dios, y de esa manera entonces ellos pueden con toda confianza apoyar a ese líder. La transferencia de la fe no es una cosa nueva, una cuestión novedosa. Viene de antiguo, cuando la primera pareja creada, que tenían una relación con el Creador ideal, perfecta, sin problemas, de repente reciben el mensaje con que Dios os ha dicho esto, y entonces transfieren su fe desde un creador a una criatura que les promete unas cosas maravillosas que van a suceder. Entonces, de antiguo, la transferencia de la fe que menciona Gerson es algo que está siempre presente y es realmente la tentación para los creyentes, para las iglesias, para los líderes cristianos. Bueno, quisiéramos saber de ti y de tu opinión acerca de estos temas. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación con Elsa Masón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y confiamos que te animarás a escucharnos de nuevo y acompañarnos de nuevo en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.